Junto a la entrada principal, había una mesa con un mantel de color negro, sobre la cual se exhibían un conjunto de novelas de terror con títulos como La Ciénega, El Domo y Mausoleo de Mascotas, todos cuidadosamente acomodados junto a un cartel que tenía escritas las palabras éxitos en ventas y con la peculiaridad de que la parte inferior de cada una de sus portadas tenía el sello literario Lucy L. Loud. La novelista no pudo evitar sonreír con orgullo al pasar junto a aquella mesa. Ya en la recepción, Lucy preguntó a uno de los empleados de la biblioteca, haciendo lo posible por disimular los nervios que en ese momento la invadían. Disculpe, suspiro, Clidenbride. Acaba de marcharse, Suspiro. pero estoy seguro de que volverá. Entonces, voy a sentarme ahí, y voy a esperarlo ahí, ¿sí? Lucy fue a sentarse en una banca, tomó un periódico del día que se encontraba sobre una mesa y leyó el encabezado de la primera plana. Continúa la ola de asesinatos en Royal Wars. Esta semana se reportaron 3 nuevas víctimas, todos eran niños pequeños. Suspiro. Estamos reunidos para dar el último adiós a Lincoln Loud. Amado hijo, amado hermano. A diferencia de Lenny, Lucy sollozaba en silencio agarrada de la mano de su madre, aún a su corta edad, la pequeña era lo bastante inteligente para saber que esto iba más allá de su fascinación por lo macabro, los funerales de mascotas y peluches que solía organizar en el patio de su casa o ese supuesto donde poder hablar con fantasmas del que solía alardear. Susurrando por lo bajo, suspiro. Lo que estaba viviendo ahí en ese entonces era algo real, por primera vez en su vida, Lucy Loud supo lo que era el verdadero dolor emocional de afrontar una muerte, la muerte de un ser querido, la muerte de su hermano mayor. Suspiro. La muerte del hermano que sacrificaba buena parte de su tiempo para ayudarla con sus poemas o para asistir a sus recitales. Suspiro. La muerte del hermano que una vez la ayudó a ocultar su más vergonzoso secreto, a costa de ganarse una vida de burlas constantes por parte del resto de sus hermanas, una vida muy corta por cierto, la muerte del hermano que una vez la ayudó a acercarse al chico que le gustaba. Suspiro, suspiro. La muerte de su único hermano, la muerte de su mejor amigo. Con un nudo en la garganta, suspiro, 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 suspiro. Lucy. Todos miraron alarmados a la pequeña gótica, su voz era irreconocible, ya no era esa voz zarrapastrosa que usaba para darse a sí misma un aire aterrador, sino una voz aguda propia de una niña de 9 años, su verdadera voz, una voz que sonaba cada vez más acelerada. Suspiro, 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 suspiro. Lucy, hija, ¿estás bien? La pequeña se llevó una mano a la garganta, a la vez que inhalaba y exhalaba exasperadamente. Sofocándose, suspiro, 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 suspiro. No, suspiro, no puedo respirar. Lucy cayó de rodillas al suelo y todos se quedaron inmóviles sin saber qué hacer, el único que reaccionó fue Clyde, que hizo lo primero que se le vino a la mente, el muchacho se apresuró a sacar su inhalador para el asma, corrió a donde estaba Lucy, la tomó del mentón, le puso el aparato en la boca y apretó a fondo. Eso es, inhala, exhala. Jadeo. ¿Estás mejor? Lucy dejó de sofocarse y al sentir que podía respirar bien de nuevo, volvió a hablar con su voz zarrapastrosa. Sabe a ácido de bacteria. ¿Cómo sabes a qué sabe el ácido bacteria Loud? 2 semanas después, Lucy se hallaba afuera de la habitación de las menores, golpeando la puerta impaciente con una mano, mientras que con la otra se sujetaba el pecho. Esforzándose por respirar, suspiro, Lisa. Suspiro, ¿dónde está mi inhalador? Lisa abrió la puerta y Lucy le arrebató el inhalador que llevaba en su mano, se lo puso en la boca, apretó a fondo y empezó a respirar con calma. La pequeña genio miró preocupada a su hermana mayor. Lucy, quisiera hablar contigo un momento. Lisa tomó a Lucy de la mano y la guió hasta el interior de su habitación donde la invitó a sentarse en un banquito de madera. ¿Quieres una paletita? Lisa abrió un cajón de su escritorio y sacó una paleta de caramelo que le entregó a Lucy y aprovechando que su hermana estaba distraída quitándole el envoltorio, le volvió a quitar el inhalador un momento, por lo que Lucy la miró ansiosa. Oye. Lucy, ¿sabes por qué soy yo la que te recarga este inhalador en vez de ir a buscar una receta a la farmacia? Suspiro, que mamá y papá dijeron.
Sí, mamá y papá, ellos no piensan con claridad por lo de, tú sabes, dime, ¿has oído hablar del efecto placebo? Suspiro, Significa que es algo subjetivo, es decir que tú no necesitas de este inhalador, todo está en tu mente, lo que pasa es que... Lucy se puso de pie súbitamente, le arrebató el inhalador a Lisa y protestó de nuevo con su voz aguda. No. Si estoy enferma y lo sabes. Escucha, Lucy salió corriendo al pasillo, bajó la trampilla y subió a toda prisa al ático. La pequeña genio se quedó de pie en la puerta de su cuarto negando con la cabeza, sabiendo que ese inhalador no tenía otra cosa además de agua con un poco de alcanfor. En un oscuro rincón del ático, Lucy se hallaba sentada abrazando sus rodillas. La pequeña gótica tomó el inhalador, se lo llevó a la boca, apretó a fondo, tomó aire y con los ojos humedecidos de lágrimas, dejó escapar un sollozo con su voz aguda. Sollozando, quiero a mi hermanito. Lucy paseó su mirada por el ático y vio un cubo rugby sobre un viejo baúl. Aquello fue como haber hallado un tesoro escondido en esa casa. Ese pequeño e insignificante pedazo de plástico era una de las más viejas posesiones de Lincoln, la cual terminó ahí debido a que en ese entonces se sintió frustrado al no poder resolverlo. Lucy no lo pensó dos veces y aprovechó la oportunidad de tener en sus manos un recuerdo de su hermano favorito, sin que su madre estuviese allí para reprochárselo. Ya había tenido suficiente con presenciar el disturbio de hacía unas horas, y no quería acabarse su inhalador tan rápido otra vez. La pequeña gótica tomó el juguete y empezó a dar vueltas al mecanismo. En verdad era difícil, por algo fue que terminó olvidado en ese rincón oscuro del ático, pero no importaba, el solo sostener esa baratija la hacía sentir un poco mejor de algún modo. Lucy miró el cubo rugby y para su sorpresa había conseguido completar un lado, siguió dando vueltas, y en su segundo intento ya había conseguido descifrar 3 lados a la vez, vuelta, vuelta, vuelta y una vuelta más. Lo estaba logrando, se sentía orgullosa por completar lo que su hermano empezó una vez, tal vez eso la haría sentirse un poco más liberada. Lucy bajó la mirada para ver su progreso y soltó el cubo asustada al ver que su diseño había cambiado por el de un objeto rústico lleno de pictogramas. Aún sin siquiera haber cumplido los 10 años, Lucy en verdad era una niña muy lista y tenía buena memoria. Cuando apenas tenía 6 añitos, se las había arreglado para escabullirse a la sala durante la madrugada, para ver sin permiso de sus padres un especial de cierta franquicia del subgénero de los slashers un tanto infravalorada. La mayoría de las entregas no eran la gran cosa, pero la primera y la segunda en particular se quedaron grabadas en su mente. Mentiría si dijera que no la asustaron, quizá aún estaba un poco verde para ver algo de naturaleza tan descarnada, pero de ahí, a tener frente a ella la caja de Le Manchard, la hacía tener sus dudas sobre si su gusto por el ámbito del horror no la había hecho desconectarse un poco de la realidad. El mecanismo del cubo se movió por sí solo terminado de completar un criptograma y el lugar se vio invadido por una fuerte ráfaga de viento y un denso vapor que empezó a emanar de entre el entablado de las paredes. Lucy no quería quedarse a verificar si aquello era tan real como se sentía, por lo que agarró su inhalador y se arrastró a gatas hacia la trampilla. La puerta no se movió ni un centímetro. Querer abrirla era como querer abrir una puerta de acero reforzado cerrada con llave. Lucy estaba atrapada. Suspiro, socorro. La ventana del ático estalló en pedazos y la grotesca figura de un ser humanoide, vestido con especie de túnica negra hecha de cuero y con un par de ganchos de metal adheridos a sus labios, se materializó en el acto. El cenobita se acercó a Lucy haciendo chasquear sus dientes y la tomó con fuerza alándola del cabello con una mano y sujetándola del mentón con otra. Un segundo cenobita de complexión robusta, con un par de gafas oscuras, se materializó frente a la pequeña gótica, seguido por una tercera de aspecto femenino con un clavo atravesándole la nariz y unos fierros clavados en sus cachetes adheridos a media docena de ganchos que sujetaban los pliegues de una incisión que tenía en el cuello. Finalmente, un último cenobita con la cabeza llena de alfileres apareció en medio de la habitación y con una voz resonante se dirigió a Lucy. La caja. La has abierto. Y hemos venido. Suspiro, ese es un cubo de juguete. No. Es un medio para atraernos. ¿Qué? Suspiro, ¿qué hacen aquí? Suspiro, ustedes no son reales. Oh, sí. Lo somos.
Somos exploradores de las regiones del más allá de los sentidos. Demonios para unos, ángeles para otros. Lucy ya no le buscó lógica al asunto y se limitó a suplicar con su voz aguda y una respiración cada vez más acelerada. Ha sido un error. Suspiro, yo no quise abrirla. Suspiro, ha sido un error. Suspiro, váyanse. Fuera. La cenobita femenina respondió con una voz igual de resonante a la de Pinead. No podemos. Solo no. Tú abriste la caja. Nosotros vinimos. Y ahora debes acompañarnos y saborear nuestros placeres. Suspiro, por favor. Suspiro, váyanse y déjenme en paz. Suspiro, por favor. Nada de suspiros, por favor. No desperdicies el sufrimiento. Un montón de cadenas con ganchos filosos en la punta cayeron colgados del techo. La cenobita femenina sacó un par de objetos cortopunzantes y empezó a sacarles filo, haciéndose una vaga idea de lo que le iban a hacer. Lucy forcejeó por soltarse del agarre del cenobita de los ganchos en sus labios. Su respiración empezó a acelerarse aún más al oírlo chasquear sus dientes cerca de su oído, pero no tanto como cuando sintió que el inhalador se resbalaba de entre sus manos sudorosas. Suspiro, 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 suspiro. Ya no nos queda tiempo. Lucy se sintió mareada por la falta de aire y su visión se puso borrosa. Por un momento creyó que Pinead tenía unos pompones naranja adheridos a su túnica de cuero y sostenía un manojo de globos en su mano. Lucy, ¿estás bien? La pequeña gótica abrió los ojos, se levantó el flequillo y vio a su hermana Lori junto a la trampilla abierta del ático. Se dio cuenta entonces que ya nadie la estaba sujetando y los cenobitas habían desaparecido. Lucy miró a su alrededor y vio que todo estaba en orden, la ventana estaba intacta, incluso el cubo rugby volvió a su lugar encima del viejo baúl. Lucy, ¿qué fue lo que pasó? Te oí gritar, oh Lucy. Lucy se sintió algo extraña, y miró avergonzada la orina donde que estaba arrodillada. Está bien Lucy, no se lo diré a nadie, un accidente nos pasa a todos, vamos a limpiar esto y ahora te traigo ropa limpia, pero dime qué fue lo que te asustó. Lucy buscó su inhalador, se lo llevó a la boca, presionó a fondo, inspiró profundamente y respondió de nuevo con su voz zarrapastrosa. Yo, suspiro, creo que tuve una pesadilla. Aquí en el ático. Sí. ¿Será ella? Sí, es usted, es Lucy Lorus, la maestra del terror y el suspenso. Lucy volvió en sí, bajó el periódico y se encontró frente a un chico de unos 17 años que no cabía en sí de la emoción. Sí, soy yo. Señorita Loud, es un honor conocerla, soy Rich, su más grande admirador, me encantan sus novelas, ¿podría darme su autógrafo? Suspiro, claro que sí, encantada. Rich buscó en su mochila y sacó un libro de pasta dura titulado Cliff, con el dibujo de un perro dálmata con los ojos rojos y el hocico chorreando espuma. Lucy tomó el ejemplar y sacó una pluma de su bolso que usó para escribir su firma con una dedicatoria en la primera página del libro antes de regresárselo a Rich. Muchas gracias. Fue un placer. Lucy miró detenidamente a Rich, su cabello rojo y piel clara cubierta de pecas le recordó a su amigo de la infancia Rocky. Pensó que tal vez hubiese llegado a ser un muchacho igual de atractivo, de no ser porque encontraron su cadáver mutilado en las jaulas de bateo. No, es demasiado joven para ti, ¿no te parece, Lucy? Lucy se puso más pálida de lo usual al escuchar cierta voz resonar por toda la biblioteca. Suspiro, no te escuché, no te oí. Perdón, ¿dijo algo? No, nada. Lucy miró a su alrededor y vio que en la mesa donde se exhibían sus obras, había un globo de color negro atado junto al mismo cartel, que ahora tenía un mensaje escrito con sangre, tapando las palabras éxitos en ventas. Suspiro. ¿Se siente bien? Suspiro, sí, suspiro. Ja, ¿crees que esta vez me tomarán por sorpresa? Pues no, estás muy vieja para detenerme, todas están demasiado viejas.
Suspiro, tengo que irme, fue un gusto conocerte. Lucy se fuese corriendo al mostrador a hablar con el mismo empleado que la atendió antes. Sí, dígame. Suspiro, por favor, Suspiro, dígale a Clidenbride, Suspiro, dígale que Lucky Loud vino a verlo, Suspiro, pero que estaba muy cansada, Suspiro, dígale que fui a asearme, Suspiro, dígale, Suspiro, que no faltará esta noche. Vete. Fuera, márchate, vete de aquí, lárgate de una vez. Suspiro. Lucy salió de la biblioteca, buscó en su bolso, tomó su inhalador, se lo puso en la boca y apretó a fondo. Take